Hablemos de Gaia Gear. Algunos usuarios más conocedores de Gundam tal vez ya conozcan de este tema, pero hay muchas personas que me han estado preguntando acerca de Gaia Gear. Y por eso decidí hacer este video. Of course. La segunda venida del cometa rojo no estaba predestinada para ser concretada en Gundam Unicorn, como sucedió con la llegada del clon de Char Full Frontal, sino que en la mente de Tomino esta idea se había hecho presente desde mucho más antes. Y a este cometa rojo le tomaría más tiempo el dejarse ver en el universo, 100 años antes de la línea temporal del Universal Century. A Francis Char es un clon de Char Aznable, nacido en la Tierra y estaría destinado a liderar la nueva organización rebelde que se opone a una alianza terrestre cruel y supremacista, que está haciendo toda clase de cosas terribles a los ciudadanos terrestres en una batalla que decidirá el destino de los hombres. Todo esto aproximadamente 100 años después de Hathaway Flash. Como ya todos sabemos, la película de Hathaway fue excelente, y como ya he comentado en varios videos del canal, si eres fan de Gundam y en especial del UC, es imperativo verla. Lo irónico es que Gaia Gear, a pesar de que cronológicamente se ubica 100 años después de Hathaway Flash, 2 años antes de Hathaway ya Tomino había plasmado Gaia Gear. Y es que en general con Gaia Gear todo es más complejo. Empezando por el hecho de que es una historia que es canónica pero a la vez no canónica. Sí, con Tomino todo es posible, y esta es una historia escrita por Yoshiyuki Tomino pero sin Sunrise. Y es que por eso es que en vez de Mobile Suits tenemos Man Machines, y no tenemos un Gundam sino un Gaia Gear. La novela se adaptó más tarde a un drama de radio de 26 episodios, pero es de notar que en este año 2021, tanto la novela como el CD están agotados por problemas de copyright. Incluso Fukan.com negoció con Tomino para reeditar el libro, pero este se negó a dar permiso debido a la calidad del trabajo. Y no sabemos precisamente si se refería a que no quería crear controversia con la línea canónica de Gundam, o si no le convencía completamente la calidad del trabajo que se realizaría por parte de Fukan, o el trato económico. El tema es que actualmente muchos fans de Gundam desean que Gaia Gear se le dé el mismo tratamiento que se le dio a Hathaway Flash. Para los que no lo saben, Hathaway Flash es una adaptación que no se creía que se fuera a realizar por ser una secuela más directa de la novela Mobile Suit Gundam Shark Counter Attack Beltorchica Children's, que supuestamente no es canónica, pero que al parecer con la llegada de Hathaway Flash se canonizó parcialmente. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado que Yoshiyuki Tomino siempre ha suscitado controversia. Cuando adaptó el Counter Attack de su novela High Streamer, originalmente titulada Mobile Suit Gundam Shark Counter Attack, se publicaron 2 versiones y adivinen, escribió Beltorchica Children's como una versión alternativa. Tomino originalmente había planeado previamente presentar el regreso de Char en Mobile Suit Z Gundam. Sin embargo, a causa de los problemas de Z y el hecho de que Tomino recibió luz verde para crear Shark Counter Attack, abandonó este plan. Como sabemos, la película con la influencia de Sunrise se alejó completamente de la historia de Beltorchica, que en su momento fue la historia que Tomino quiso canonizar. Y si habláramos del desastre y el intento de redención de Gundam Z, nos daría para otro varios videos, por cosas que incluyen la creencia por parte de sus fans más ortodoxos que sostienen que Z al inicio fue un intento de Tomino de sabotear la franquicia, porque Tomino quería que Char fuera el personaje principal, pero la cadena Sunrise quería un anime más cómico y accesible a todo público, y todo esto es un tema bastante complejo. Volviendo al tema, las diferencias de Beltorchica Children's con la película incluyen a Amuro y Char piloteando versiones avanzadas del Nu Gundam y el Sazabi, que serían los famosos High Nu Gundam y el Nightingale, los cuales, a pesar de no ser supuestamente la línea canónica oficial, Bandai decidió hacer sus figuras y comercializarlas porque el hecho es que el High Nu Gundam de Yutaka Izubuchi, quien recientemente fue director de Yamato 2199 comercial, es para muchos el más importante e influyente modelo Gundam no canónico,
y es de notar lo mucho que influyó en el diseño de otros Gundam posteriores. Pero bueno, sigamos con las diferencias. El personaje de Z Gundam Bertorchi Irma en la novela está embarazada del hijo de Amuro Rey. Y en lo que concierne a Hathaway, el hecho es que Hathaway mismo es quien termina matando accidentalmente a Gesparaya en lugar de Chan, además del detalle de las muertes confirmadas de Amuro y Char. Solo pequeñas diferencias, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la llegada de la película de Hathaway Flash? Todo esto nos lleva al desarrollo de una especie de canon versión combinada, en donde Hathaway Noah es quien mata a Gesparaya, pero en donde no solamente Bertorchica no está embarazada de Amuro, sino que al final de Unicorn vemos los espíritus de Amuro y Char y Lala dentro del Life Stream Universal, confirmando definitivamente sus muertes dentro del canon animado. Toda esta información que les acabo de compartir es para que vean la compleja condición en la que quedaría Gaia Gear ubicada dentro del canon, porque a pesar de todo, Gaia Gear sigue siendo considerada parte del UC en la cronología. Incluso por esta misma razón fue que la incluí en otros videos del canal, como el de cómo empezar a ver Gundam y las coordenadas celestes del Universal Century. Pero continuemos con este embrollo. En Gaia Gear el diseñador de personajes fue Hiroyuki Kitasume y el diseñador mecánico Mamoru Ito, pero también estuvo Yoshinori Sayama, solo en el Sorin Soul, previo a la renovación. Y es importante hablar del Sorin Soul porque es el precursor del Sazabi. Sí, este es el mech en el que se inspiraron para la realización del Sazabi. Pero además de esto, hay un grupo de nombres de los involucrados que estoy seguro que les interesarán. Kenichi Onuki, Morifumi Naka, Masanori Nishi, Hideaki Anno y Yoshiyuki Sadamoto de Gainax. Todos estos participaron en el dibujo del frontispicio de los libros de bolsillo. Así que nada más imagínense qué clase de picadillo tenemos. Como podemos ver, Gaia Gear fue un proyecto ambicioso y fue el primer intento por parte de Tomino para poder tratar de llevar la historia de Gundam al tercer Century. Ya habíamos dicho que Gaia Gear fue escrita antes de Hathaway, pero además ambas obras fueron hechas en los inicios del desarrollo del Universal Century, incluso mucho antes de F91, Gundam Victory, Gundam Unicorn. Muchos piensan que incluso al escribir Hathaway Flash, Tomino utilizó elementos de Gaia Gear. El hecho de que Hathaway y Francis Char se comporten y tengan objetivos casi idénticos, o que sus personajes de alguna manera estén relacionados con las acciones del Char original, o también la corrupción de la Federación y la creación de los Manhunters para controlar a las personas con fuerza extrema militar. Estos detalles podrían hacer creer que Hathaway Flash fue el intento de Tomino por usar de una forma más canónica la historia que había realizado en Gaia Gear. Pero el tema es que Gaia Gear pertenece a una serie de novelas que tienen que ver mucho con un desarrollo del UC más directo y más adecuado. En Gundam, Tomino siempre se había preocupado porque todos los personajes dentro de la saga tuvieran un predecesor. Y esto pasa incluso con los personajes originales, Amuro siendo hijo del creador del Gundam y Char siendo hijo del que fuera el precursor de la filosofía de todos los Space Noids, Sumdai-kun. Pero este tipo de canon se rompió con la aparición de títulos como F91, en donde los personajes no tienen nada que ver con la línea canónica de Gundam. Y es por esto que Gaia Gear, al ser un título de los primeros que realizó Tomino, que muchas personas creen que es importante el canonizarlo. Y es que hay elementos de Gaia Gear que ya son canon. La pregunta es, ¿se podría canonizar completamente esta historia oscura dentro del UC? La respuesta es sí, pero depende de algunos ajustes, y ya anteriormente Sunrise ha realizado este tratamiento para otras series en el pasado. Como ya sabemos, en la historia canónica de Gundam siempre ha existido un proyecto para volver a traer a Char. Para ser más específicos, en el año 104 la Federación refuerza la iniciativa de la organización Manhunter, algo que también ocurre para Hathaway Flash, que ya existía. En 105 la Federación intensifica la supresión de organizaciones anti-alianza de la esfera terrestre. Este mismo año marca el inicio de la historia de Hathaway Flash. En 152, el proyecto de continuación de Char es invocado. Este es un proyecto que intenta traer de vuelta a Char como una especie de figura mesiánica que intenta unir a los Space Noids.
En 155, la organización Scion, también llamada Organización Z o también Metatron en el audiodrama, se establece como un grupo que se opone a las políticas anti-Spacenoids de la Federación. Y en el año 184, el proyecto de continuación de Char secretamente se establece en la Tierra, después de exitosamente haber creado un memory clone de Char, que es nombrado a Franchi Char. Pero él no sabe que ha heredado las memorias de Casval Sundaikun, nombre original de quien sería conocido como Char Snable. La historia oficial de Gaia Gear comienza en el 203, cuando la organización Manhunter decide usar las siglas MAHA y logra crear un nuevo y mejor equipado Psychomu Man Machine, o sea, Mobile Suit, llamado Gaia Gear Alpha. Y desde aquí en adelante, como de costumbre, las cosas empiezan a ponerse complejas porque el plot de las novelas y el audiodrama se dividen en diferentes historias, no completamente diferentes, con desenlaces similares. Solo que en las novelas muchas cosas más pasan. En las novelas hay muchas más batallas de Man Machine, mientras que en el audiodrama va más focalizado a los personajes. Estos cambios en la historia de la adaptación tienen sentido por el tipo de formato y las diferencias entre una novela escrita y un audio. Solo mencionaré algunos puntos generales del plot, evitando alguna clase de spoiler y de antemano recomendándoles a buscar la novela o los audiolibros que están en YouTube. Al inicio de la trama, Franchi Char es detenido por Maha, en el que sería su hogar, llamado el Distrito de Conservación del Medio Ambiente del Pacífico Sur. A Franchi fue creado por un hombre llamado Gaba Su, uno de los ancianos de la isla. En su lecho de muerte, Gaba Su le dice a Franchi que vaya al espacio, pero su amante Everly Key, que sospechosamente se parece muchísimo a Lala Sun, se opone firmemente. Para salvar a Franchi de Maha, la Scion, también conocida como Metatron, consiguen el Gaia Gear y logran rescatar a Franchi Char de su custodia. En Metatron es donde le hacen ver a Franchi que él es un memory clone de Char Aznable, el legendario líder de los Spacenoids que vivió más de una centuria atrás, y que al ir al espacio será capaz de acceder a todas estas memorias y habilidades. Al final el muchacho decide ir y conocer su destino, dejando a Everly atrás porque no quiere que ella se envuelva en la guerra. En busca de una forma para poder viajar al espacio, vuelan a Hong Kong y ahí tendrá un enfrentamiento con un piloto Manhunter llamado Ul Urian, que se convertirá en su némesis. Al final logran salir al espacio y a Franchi se da cuenta de sus instintos New Type y puede escuchar los pensamientos de Char, y esto le hace despertar a otro sentido. Como su alma no está pegada a la Tierra, sus nuevas habilidades ahora le permiten expandir su pensamiento libremente en el espacio, capaz de sentir y escuchar a cualquiera importante a su alrededor. Desde ahí en adelante empiezan a referirse a Franchi como su excelencia Char Aznable, pero teniendo en cuenta de que él sigue siendo el mismo, solo que con las habilidades de su antecesor y sus capacidades New Type. En el espacio es donde se entera que las colonias ahora, a diferencia de lo que dicen en la Tierra, más que ser un hogar para la gente, son prisiones. En la misión de búsqueda en las colonias, a Franchi es separado del grupo y ahí es donde conoce a Villan Dargol, líder de Maha en las colonias llamadas Helas. Villan ideó un plan de inmigración inversa de la Tierra, en el cual los inmigrantes espaciales regresarían a la Tierra. Para esto, Villan logró independizar Maha del gobierno de la Federación de la Tierra, buscando crear su propio imperio en la Tierra, el Imperio Gaia. De alguna manera, Villan, con toda su influencia, logrará ser acogido con sus ideales en todo Maha, que tomará el control de la debilitada política preventiva de la Federación Terrestre. Todo esto a pesar de que la Tierra no está ni cerca de poder acoger a tantísimas personas. Creo que con esto el conflicto dentro de la serie ya queda un poco más explicado con los detalles que acabo de comentar. Si Sunrise quisiera hacerlo, esta obra podría adaptarse y sería conveniente. Yo pienso que sí. Como habíamos hablado anteriormente, en el universo Gundam siempre ha estado buscándose la manera de traer de regreso a Char. Esto ha sucedido incluso con series fuera del UC, como el caso de Gundam Wing. Sé que es notablemente una versión diferente de Char. En la película del Gundam Narrative, el mismo Zoltan fue uno de los clones fallidos de un proyecto similar que buscaba la segunda llegada del cometa rojo. En contextos aún más serios, el caso de Gundam Unicorn, el mismo Full Frontal resultó ser un clon incompleto de Char, con una actitud fría y un dogma inclemente de que la humanidad solo encontraría la perdición. Inclusive, en la misma serie de Unicorn le dicen a Frontal que Char nunca habría sido así.
porque como bien se sabe, Char siempre depositó una fe absoluta en el espíritu humano. Como clon de Char, Full Frontal nunca llenó las expectativas de los fans. A diferencia de Frontal, a Franchi es un clon más humano que reconoce el valor de la vida y con un estado más puro para su alma, que no está teñida por la tristeza y la sed de venganza que sí se mantuvo fervientemente dentro de Char Aznable. El ver cómo a Franchi interpreta y afronta los pensamientos de Char dentro de sí mismo realmente convierte a Gaia Gear en un material digno de exploración y en muchos sentidos una forma de redención de los sucesos de otras sagas. Es una historia con mucho potencial y podría por fin alcanzar un cierre, alguien digno de cargar la capa del cometa rojo, ya que las semillas de la llegada de un clon de Char han sido sembradas canónicamente desde hace mucho. ¿Y por qué no darle fin al canon con la primera historia en que se habló de un clon de Char dentro del UC? Sí, precisamente Gaia Gear. Espero que este video les haya resultado informativo e interesante. Por cierto, antes de irme, de nuevo el comercial. Si por alguna razón no has podido ver la nueva serie Uchusenkan Yamato 2199, no dudes en darle una visita. Fue el último trabajo en el que colaboró el más importante remanente del space opera japonés antes de su muerte, el legendario Noboru Ishiguro. Junto a la dirección del mago japonés del género mecha Yutaka Izuguchi, esta es una serie que se convirtió en una leyenda del anime japonés. Como siempre, nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.